Serie que hemos venido hablando acerca de lo que es la iglesia. Y hoy quiero hablarles acerca de lo que destruye la comunión en la iglesia. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez cómo debe ser una iglesia? Porque muchas veces nosotros pensamos que una iglesia es el techo, las cuatro paredes, pero se han preguntado cómo debe ser una iglesia. ¿Se han preguntado? Pues lo voy a ilustrar con el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 41 al 47. Dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y el versículo 42 dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios, señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y atención con el 46: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estima general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Pues resulta que para los que se preguntan cómo debe ser una iglesia, porque hoy nosotros tenemos muchos prototipos de iglesia y uno siempre piensa que la iglesia es para gente santa o para gente perfecta que nunca falla. Pues no es así, porque la iglesia es y debe ser como un hospital para gente enferma. Aquí no están los santos ni los perfectos, antes por el contrario, aquí estamos los que más fallamos día tras día. Y lo ilustro con Jesús, porque cuando los fariseos le dijeron y criticaron a Jesús, porque Jesús se sentaba a comer con los publicanos, con las rameras, con ladrones y con todo ese tipo de personas, le dijeron a los discípulos: oye, tu maestro come con toda esa gente. Y el Señor Jesús les contestó y le dijo: pues el médico es para los enfermos y no para los aliviados. Y como los fariseos se creían tan buenos, pues ellos no recibieron a Jesús porque se creían buenos. Encontramos también en el Sermón del Monte, donde habla de que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu. Y cuando habla de pobres en espíritu, no está hablando de gente pobre en sentido de dinero, sino de gente humilde que reconoce la necesidad de Dios. Por eso es que cuando usted invita a alguien a la iglesia o vamos a la iglesia, no, qué pereza, ¿a qué? Pero cuando una persona es pobre en espíritu y reconoce la necesidad de Dios, puede decir, como dijo el salmista David: es mejor estar un día en la casa de Dios que 1,000 fuera de ellos. En otra ocasión, en el Salmo, creo que fue 89, si no me falla la memoria, él dijo: es mejor ser un portero en la casa de Dios que estar en la casa del banquete con los impíos. Y ahí es donde nosotros podemos ir comprendiendo lo que es la iglesia y cómo debe ser la iglesia. Pues estos versículos que acabamos de leer nos dicen varias cosas. Dice que primero el grupo recibió la palabra. Una iglesia tiene que recibir la palabra. Y acuérdense que cuando estamos hablando de la iglesia, no nos estamos refiriendo al local, al auditorio, a la capilla, a la sinagoga, a la catedral, como usted quiera llamar, porque la iglesia la componen todas las personas que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Este lugar se puede caer y la iglesia puede seguir
avanzando. Por eso a mí me gusta tanto, por decir, cuando en marzo que nos dijeron que había que cerrar porque no se permitían las aglomeraciones por el tema de la pandemia, y mucha gente creyó que la iglesia se acabó y ay, cerraron las iglesias. Pues las iglesias nunca se cerraron. Se cerraron los auditorios, las capillas, eso se cerró, pero la iglesia nunca se cerró, porque la iglesia siguió orando y buscando al Señor día tras día y semana tras semana. Entonces, cuando la gente dice que cerraron las iglesias, yo me río, porque yo nunca dejé de orar y mi familia nunca dejó de buscar a Dios, y ustedes tampoco, porque día tras día y semana tras semana se conectaban a la oración. Es sorprendente porque una vez, un sábado de oración, cuando estábamos cerrados, se conectaron 1857 personas a la oración de un día sábado. Usted lo puede creer. Nunca habíamos tenido casi 2000 personas orando, y en esos días teníamos 1000 personas, casi 2000 personas orando. Me sorprendía que en estos días mirábamos la estadística de cuántas personas se han conectado con nosotros en la última semana, y nos dimos cuenta que casi 10,000 personas han escuchado los mensajes, los últimos mensajes que han salido aquí. Oiga, casi 10,000 personas. Entonces la iglesia no se cerró, antes por el contrario se multiplicó, porque en cada casa se abrió un altar de adoración para Dios. Amén. ¡Qué lindo! Dios es bueno. Amén. Entonces, lo primero que esta iglesia hizo fue recibir la palabra. Otra cosa que veo, dice que se mantenían firmes en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y la comunión, esa es la coinonía, y el partimiento del pan era en la Santa Cena. Y eso es otra cosa maravillosa, que aún desde casa, en esos días que no nos podíamos reunir, también tomamos la cena y no dejamos de celebrar y el partimiento del pan. Eso fue increíble, y eso es lo que debe hacer una iglesia. Otra de las características que veo en estos versículos que acabamos de leer de lo que debe ser una iglesia es que habían prodigios y señales, transformación, milagros. Otra cosa es que había unidad, tenían muchas cosas en común. Dice que todo lo tenían en común. Otra es que compartían con el que padecía necesidad. Y eso fue también lo que vimos en estos días, cómo pudimos compartir con el que padece necesidad. Yo pude ver cómo aún en medio de esa situación que vivimos, cómo pudimos llevar mercados, comida, ayudamos a gente hasta con plata. Y lo que muchos critican, dice, ¿para qué sirve la iglesia? A muchos les llevamos. ¿Y sabe qué decía la gente? Gracias. Y esa es la bendición, porque la Biblia dice que aún compartían con los que tenían necesidad. Y eso lo hemos hecho por casi 20 años, y yo creo que lo vamos a seguir haciendo hasta que venga Cristo, ¿sí o no? Hemos repartido y ayudado, hemos dado durante mucho tiempo. ¿Recuerdan ustedes el año pasado, hace 2 años, que hubo un problema con el agua y que duramos como 3 o 4 días sin agua? En esos días repartimos agua a todo el que necesitaba, y mucha gente creía que era la alcaldía que venía y nos daba el agua para repartirlo. Pues no, señores, fueron recursos propios y pudimos darle a toda la gente. Y así hemos hecho, porque la Biblia dice que la iglesia compartía con los necesitados. Otra característica que veo era que nunca dejaban de reunirse, siempre estaban en las reuniones. Otra era que eran alegres, que no eran amargados ahí, carilargos, porque hay gente que dice, ¿para dónde va? Para la iglesia. Ay, qué eso, la iglesia. ¿De dónde viene? Ay, de la iglesia. No, esta gente era alegre. Dice que también alababan a Dios. Otra característica que encuentro era que disfrutaban de la buena estima del pueblo. O sea que los vecinos y la gente sabían que era una bendición ese lugar, la iglesia. Y por último, también veo que esa iglesia crecía, porque dice el último versículo, dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo, ¿qué? Salvos.
Por eso es un privilegio. Mire, y ustedes y yo tenemos que entender algo. Por años nos han hecho creer, o hemos creído nosotros, que los que deben sentir más privilegiados que vayamos son los pastores o la gente de la iglesia. Y dice, pues siéntanse privilegiados que yo vengo. Pues no debe ser así, porque antes usted debe ser el privilegiado en poder venir a adorar a Dios, porque la Biblia dice que el Señor es el que añade al grupo los que iban siendo ¿qué? Salvos. Por eso, mi hermano, si usted hoy está buscando a Dios, no fue porque usted se levantó por la mañana y dijo, hoy voy a ir a la iglesia, hoy voy a empezar a leer la Biblia. Fue porque el Señor colocó en el corazón que usted lo haga. Y si usted es salvo, pues tiene que sentirse con más privilegio, porque no todo el mundo está siendo salvo. Y ahí es donde nosotros se nos cambia la torta, porque muchas veces creemos que nos tienen que rendir pleitesía porque venimos, y antes, por el contrario, tenemos es que rendir nosotros por la oportunidad que se nos ha dado de poder adorar a Dios. ¿Sí me explico bien lo que estoy tratando de decir? Porque muchas veces la gente cree que hay que tirarle tapete rojo. Ay, vea, agradézcame en que vine. No, agradezca no, pues dele gloria a Dios que vino, porque si se queda afuera y viene el Señor o algo pasa, pues se queda afuera. Entonces el privilegio no es que usted le aplauda, el privilegio es que usted tenga la oportunidad de adorar a Dios. Entonces, estas son las cosas que nosotros vemos de lo que es una iglesia. Por eso es que una iglesia no es un club social, una iglesia no es una gran familia. No, una iglesia es un lugar de adoración. Una iglesia es un lugar donde se recibe la palabra, donde mantenemos firmes en la palabra, donde alabamos a Dios y ayudamos a los necesitados. Pero ¿saben ustedes que muchos de los ataques del diablo son dirigidos a la iglesia? Porque él sabe que si los cristianos están peleando entre ellos, no lo van a enfrentar. Por lo tanto, debemos conocer cuáles son sus maquinaciones para así estar preparados para impedir sus ataques. Y por eso es que el enemigo sabe el poder y el valor que tiene la iglesia. Y por eso la mayoría de ataques los lanza sobre la iglesia. ¿Y cuál es el plan del enemigo? Es que los cristianos se la pasen peleando entre ellos. Por eso es que hay algunas artimañas o algunos pecados que dañan la comunión o destruyen la comunión entre los hermanos, entre la iglesia. Entonces les voy a mostrar 4 pecados que dañan la comunión entre los hermanos. Y esto no solamente en la iglesia aquí, esto también es en las familias, en las casas. Usted ha visto cuántas familias están divididas y están dañadas. Los hermanos no se quieren con estos otros, la tía Lola no se quiere con la tía Gertrudis, Juan de los Palotes no quiere al primo Federico, y entonces viven peleando. Y por eso la única que sufre es la abuela, porque la pobre abuela quiere tener a sus hijos reunidos, a sus nietos, a sus nueras, a todos, pero resulta que esta no se quiere con esta, esta con esta, y la que sufre es la pobre vieja que quiere tener a toda su familia junta. Y por eso es que el diablo sabe que una iglesia unida es una iglesia que lo va a atacar. El diablo sabe que una familia unida es una familia que no va a permitir que el diablo la destruya. Y no va a permitir, óigame bien esto, que nada puede. Y por eso el ataque es para que haya peleas, para que se dañen. Y vamos a mirar 4 pecados que dañan la comunión entre los hermanos. Número 1, la queja y la murmuración. Oiga bien, la queja y la murmuración. Y quiero que mire Hechos capítulo número 6 versículo 1 y 2. Y mire lo que pasó aquí en la iglesia primitiva, cuando empezó a crecer. Pues resulta que la iglesia empieza a crecer y mire lo que pasó. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué empezó a ocurrir? Que como empezó a crecer la iglesia, el grupo, pues resulta que empezaron las
quejas de los griegos y empezaron a quejarse. Nuestras viudas las están desatendiendo, a nuestras viudas no les están dando, están haciendo acepción de personas. Y se levantó un problemón en la iglesia tan tremendo por la queja. Y mire lo que dice el versículo 2. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de los discípulos. ¿Cuáles 12? Pues los 11 discípulos originales y el número 12 que escogieron en reemplazo de Judas, que ahí está en Hechos capítulo 1, cuando dice que escogieron a el que reemplazara a Judas. Y resulta que esos 12 se reunieron y reunieron a toda la comunidad de los discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas, porque lo que ellos querían era que los apóstoles dejaran el ministerio de la oración y de la palabra y fueran a atender a las mesas. Y ahí, para resolver el problema, ellos dijeron: ¿por qué no buscamos a unos hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que hagan la labor? Y ahí fue donde se establecieron los diáconos en la iglesia, que los diáconos son ayudas pastorales para ayudar a resolver todos esos conflictos y ayudar al ministerio. Por eso es que los diáconos no deben ser una carga, deben ser una ayuda. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia va creciendo y las cosas van creciendo, pues también empieza el diablo a querer dañar. ¿Y cómo empieza? Con la queja. Y empieza todo el mundo a quejar. Usted ha ido al cumpleaños de los 15 de su sobrina, cómo todo el mundo empieza a quejar: ay, la comida está muy maluca, eso está poquito, mire el vestido tan feo, muchachita, no sé qué. Y se quejan y se quejan y daña todo, porque la murmuración hace eso. Y mire otro versículo que les quiero mostrar, y está en Juan capítulo 6, versículos 61 y 62. Dice: Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban porque lo había, dice, por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Entonces Jesús sabía que los discípulos estaban murmurando, pues la queja y la murmuración daña la comunión de la iglesia. Empezar a quejar. Y para los que se preguntan: ¿qué es la murmuración? ¿O qué es la queja? Pues la murmuración es hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Hablar mal de una persona que no está presente. Eso es murmuración. Por eso, si usted va a hablar de alguien, espere que ese alguien esté ahí al frente, porque si usted habla de alguien y ese alguien no está, eso se llama murmuración. Así usted no me venga a mí con bobada: ay, no, pastor, no estamos murmurando, estamos hablando, es murmuración, porque te estás quejando de él, y eso daña la comunión, porque tan pronto esa persona se dé cuenta que estaban hablando de ella o de él, esa persona se va a enojar y se va a dañar la amistad. Y usted dice: no, pero venga, Julana, no hablamos nada malo, solamente puras cosas buenas. Y entonces, si eran puras cosas buenas, ¿por qué esperaron que yo me vaya para hablar? Y usted dice: no, fue cosas buenas. Y no falta el chismoso en la iglesia: a ver, cuente para orar, para orar. Eso es chisme y eso daña. Ese es el primer pecado que daña la comunión. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 10. El apóstol Pablo le dice así a la iglesia de Corinto. Dice: ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Y ahí es donde nosotros damos cuenta qué es lo peligroso de la murmuración. El segundo pecado que daña la comunión en la iglesia es el chisme. Así como lo oyó, el chisme. Y usted dice: pastor, ¿y la murmuración y el chisme no es lo mismo? Pues no, señores, no es lo mismo. ¿Qué es un chisme? Un chisme es un comentario o una noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo. Es siempre un rumor sin fundamento. Eso es un chisme.
Un chisme es un rumor sin fundamento. Es algo que no es verídico, que no está comprobado, que no está, mi hermano, seguro. Eso es un chisme. Y el chisme es lo que más daña. ¿Sabe usted que por los chismes se han dañado familias enteras? Iglesias se han dividido. Y muchas veces hay ese espíritu o esa potestad de chisme que ha entrado a los lugares que dañan. Porque empiezan los rumores falsos, empiezan las cosas. Yo me acuerdo, y yo les he contado mucho, y el domingo lo conté, cuando mi esposa y yo nos casamos. Resulta que ella y yo, les he contado infinidad de veces, ella y yo nos casamos y fue atípico nuestro matrimonio y aún nuestro noviazgo, porque nosotros no fuimos de esos que eran novios como Bombril, que duran 8 años y a los 8 años se quiere casar conmigo. No, porque no fue así. Nosotros nos casamos muy pronto, porque estábamos convencidos de la voluntad de Dios. Y nosotros, como a los 2 o 3 meses de habernos ennoviado, nos casamos. Es más, cuando yo le dije a ella que sí, como dicen los muchachos hoy día, cuando le eché los perros, perdónenme la expresión, yo no le dije quiere ser mi novia, yo le dije quiere ser mi esposa, quiere casarse conmigo. Y ella estaba tan desesperada que dijo sí, acepto. No, mamita, eso es cuando esté. Entonces ella se casa conmigo. Y sabe que muchos dijeron y levantaron el rumor falso y dijeron que ella estaba embarazada, que habíamos caído en fornicación y por eso ese era el afán. Y yo les digo a ustedes que ese rumor lo levantaron y algunos lo alcanzaron a decir y levantaron ese rumor. Y para los que tenían ese rumor, mire lo que pasó. Resulta que mi hija estaba pequeñita, tenía, no sé, 2, 3 años. Y gente que una de esas había levantado el rumor fueron a mi casa. Y entonces resulta que nosotros tenemos una foto así del matrimonio. Y mi hija tenía 2 años, 3, está chiquita. Y entonces los que llegaron a la casa le dijo: vea, ella es mi mamá y ella es mi papá cuando se casaron. Y yo estaba en la valija de mi mamá. ¡Ah! Y cuando dicen eso, yo no, porque ellos habían levantado ese rumor y ahora ella lo está confirmando. Y yo no. Y entonces, ¿sabe qué? ¿Cómo lo aclaramos? Y yo dije a esa persona: no, un momentico. Nosotros nos casamos el 30 de noviembre del año 2002. Y esta niña nació, ¿cuándo que nació? El 24. Esta niña nació el 29 de julio 29 de julio del 2004. Entonces fueron 2 años. Sino que ella como niña dijo: yo estaba en la valija de mi mamá. Porque uno le decía cuando ella nos preguntaba: ve, si usted casó con mi mamá, ¿yo dónde estaba? Y oiga bien, por no saber hablar, yo le decía: en la barriga. Y después dije: no, mamita, usted estaba en el cielo. Porque el rumor fue ese. Entonces, mire cómo los rumores sin fundamento pueden dañar. Y eso es un chisme. Entonces dice Proverbios capítulo 26, versículo 16 y 28. Dice Proverbios 16, 28. Dice: el perverso provoca contiendas. ¿Qué provoca el perverso? Contiendas. Y el chismoso divide a los buenos amigos. Oiga, cuánta gente, buenos amigos, fueron divididos por un chismoso. Cuánta gente en la iglesia se van o se enojan por un chisme de un chismoso, algo sin fundamento. Por eso quiero decirles: si usted no conoce a cabalidad las cosas y no tiene certeza, no hable ni diga nada. Es más, si es algo que a usted no le importa, tampoco lo tiene que decir, porque si es verdad y no te compete a ti, eso se llama murmuración. ¿Estamos siendo claros, sí o no? Entonces eso daña. Por eso no vivan así en las familias, con los hermanos. Qué pereza. Por eso es que hay familias que dicen: ay, sí, es que el tío Lola, esa tía Lola. Y después: hola tía Lola, ¿cómo estás? Hipócrita. ¿Por qué tan hipócrita? Ay, como le quedó buena la natilla, güey. Ay, qué natilla tan maluca, que ay, menos mal se acabó.
Eso le pasa como una vez alguien me invitó a mí a almorzar y me dice: pastor, lo invitamos a almorzar. Y cuando a mí me invitaron a almorzar, yo fui, bueno, tal día, no sé qué, y voy yo a almorzar. Y cuando me sirven un plato así grande, y yo le decía: no, yo no como tanto. Cuando estaba más joven sí comía mucho, pero ahora no como tanto. Pero cuando me sirven ese platado, y era un sudado, y cuando yo veo el sudado, yo veo que la carne no era como carne normal. Y yo dije: esa carne no es de vaca, esa carne no es de cerdo, esa carne no es de pollo. ¿Quién sabe qué será esto? Y cuando yo la miro y la corto y la pruebo, yo dije: no, esto es algo raro. Yo creo que esto es de culebra, quién sabe qué será. Y cuando yo estoy comiendo, la señora me mira así, y el de todo me miran: ¿le gustó? ¿Y qué es? Y no sé, era babosa. Y entonces cuando yo, ¿qué es esto? Y entonces cuando me dice, y yo: venga, esto es que carne, adivine. No, si fuera adivino no estuviera acá, no estuviera preguntando. Adivine, ¿qué es? Cuando me dice: es guatín y sudado. Y yo dije: ay, qué rico. Y era baboso, era maluco, así como chicludo, baboso, no sé cómo decir. No era maluco, o sea, no era de sabor feo, sino como baboso, chicludo, maluco. Y cuando yo termino, porque yo soy de las personas que no soy capaz de dejar nada en el plato, porque desde pequeño mi mamá nos dijo que no nos podíamos parar de la mesa si no acabábamos. Y entonces yo me como todo, pero no era porque estaba satisfecho, qué maravilla. Y entonces yo digo: no, al mal tiempo buena cara, y comámonos esto rápido para salir de este problema. Digo: ay, ¿cómo? Porque tengo estómago de misionero. Y yo que me como eso rápido, y se levanta la señora: ay, pastor, ¿quiere más? Y yo: no, gracias, estoy bien. Que ella: ay, no le dé pena, y coge el plato y se va y me trae otro platado. Y yo dije: no, yo no quiero más. Ay, pastor, no le dé pena, que ahí hay harto. Yo: no. Qué cosa tan horrible, por Dios. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces hay rumores, hay murmuraciones que dañan. Yo no sé ni por qué estaba contando eso, güey. Ya les conté. Entonces, escuche bien lo que daña. El tercer pecado que daña la comunión es el juzgar o encontrar errores en los demás. Eso sí que daña, porque es a toda hora juzgando. Si la persona se pone un pantaloncito así: eso como le queda feo, usted está muy gorda para eso, mija. Es encontrando a toda hora el punto negro. Es a toda hora buscando lo malo, buscando todo el problema para resaltarlo. No pueden ver lo bonito, siempre buscan el lunar, el punto negro. Siempre buscan el juzgar o el encontrar el error de los demás. Y quiero llevarlos a Romanos capítulo 2 versículo 1, y dice así la palabra, atención: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a los otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Entonces, el juzgar o encontrar a toda hora el error o las faltas en los demás, eso daña la comunión entre los hermanos en la iglesia. El juzgar, mire, es tan tremendo el juzgarnos que el mismo Señor Jesús dijo esto en Mateo capítulo 7, el famoso sermón del monte. Mateo 7 versículo 1 al 3. Y mire lo que dice acá: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal, dice, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida con que mida a otros, se les medirá. ¿A quién? A ustedes. Versículo 3: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Entonces mire que siempre nos la pasamos es juzgando a los demás, encontrando el punto negro en el otro. Siempre nos la pasamos es buscando el error. Y como dice muchos, y no pueden ver las cosas buenas. Y saben ustedes que hay muchas cosas que son más buenas que malas. Yo le puedo decir que la tendencia es esta:
Usted de 10 cosas que tiene que hacer, 9 puede hacer las buenas, pero con que una le quede mal, con esa ya todo el mundo lo juzga, ya todo el mundo lo condena. Vea. Pero se le olvida las 9 buenas que hizo. Y hay gente que vive es pendiente de eso. ¿Qué cosa hace mala? ¿Qué cosa hace mala? Recuerdo que leía la historia de Albert Einstein, el famoso científico matemático, químico. Y resulta que Albert Einstein creían que él era un niño retrasado y que tenía problemas, porque como hasta creo que fue a los 11 años, no recuerdo bien su edad, creo que fue hasta los 11, Albert Einstein no hablaba. Y todo el mundo creía que era un niño mudo, que era un niño especial. Y cuando vino a hablar, estaba tomando sopa en su casa, y sentado en la sopa le dijo a la mamá, y le dijo estas palabras: mamá, la sopa está salada. Y cuando él dijo que la sopa estaba salada, la mamá y el papá se levantaron de la mesa y lo abrazaron. Hijo, hablaste. Y él los miraba como: yo siempre he hablado. Y entonces, hijo, hablaste. Y estaban sorprendidos porque hablaba. Y entonces le dice a su mamá y le dice: mamá, es que yo siempre he hablado. Y entonces, ¿por qué nunca habías hablado? ¿Por qué nunca habías dicho nada? Y Albert Einstein le contestó a su mamá: porque nunca habías hecho nada malo y hoy te quedó la sopa salada. Increíble, ¿cierto? Y así hay gente que nunca agradece nada, pero cuando hay algo malo, ay, revísenles el Facebook para que se den cuenta todo lo que empiezan a mandar. Pero cuando hay algo bueno, nunca dicen nada, se quedan callados. Escuchaba la historia de un hombre que pesaba 240 libras o kilos, y un gordo, y tenía un vecino que siempre lo molestaba y le decía: buenos días, gordo, ¿cómo está? Y cada vez que el hombre pasaba le decía: ya va, gordo, y pasaba. Y entonces el gordo dijo: voy a empezar a hacer ejercicio, y se empezó a levantar 3 días a la semana a trotar, a caminar. Como por un mes nada pasaba, y el vecino le seguía diciendo: adiós, gordo. Y él le molestaba que le dijera así. Como a los 3 meses empezó a bajar de peso, perdió como 2 o 3 libras y él se sentía mejor. Y como vio que funcionaba, pero lo que lo motivaba era el vecino, que toda hora le decía: está muy gordo, la camisa como le queda, tal cosa. Y la motivación era ese vecino. Y resulta que este hombre empezó a hacer dieta y empezó a levantarse todos los días a caminar 1 hora. Y como 8 meses después bajó, ya había bajado 40 libras y estaba bajando de peso. Y el hombre siguió haciendo dieta, siguió caminando, se sentía mejor. Y como año y medio después bajó, óigame bien, como 100 y pico de libras, y el hombre ya se veía flaco, estaba mejor, más saludable. Y él cada vez pasaba por el lado del vecino y ya el vecino no le decía nada. Y cada vez que pasaba, el vecino lo saludaba y el vecino: buenos días, y seguía, no le decía nada. Y él seguía haciendo ejercicio, y se puso en forma, bajó muchísimas libras. Y cuando estaba ya flaco, en forma, este vecino le empezó a decir: chao, flaco. Adiós, flaco. Y él dijo: como quiera, siempre van a criticar, siempre van a tratar de juzgarte. Pero ahí donde usted no va a hacer nada, usted va a seguir viviendo. Entonces, mire lo que dijo el Señor: no juzguen para que no sean juzgados. El problema de juzgar a los demás es que siempre estamos mirando lo que hacen los demás. Vemos los errores, el lunar en todo, y no nos miramos ni nos damos cuenta de nuestros propios errores. Y cuarto y último pecado que destruye la comunión de la iglesia es la amargura. Así como lo oye, la amargura, señores, que a veces nos da. Lo bailaron muchas veces, la amargura. Entonces quiero que mire en Hebreos capítulo 12 versículo 15, dice: asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y el autor a los hebreos está diciéndole a los líderes: asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y yo como pastor tengo que asegurarme de eso,
que usted alcance la gracia de Dios. Y mire lo que dice acá, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Pues resulta que la amargura daña la comunión. No hay nada peor que una persona amargada. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? ¿Cómo amaneció? ¿Qué le importa? No hay nada peor que un amargado. Y sabe usted que la gente muchas veces dice: es que yo soy así y toda la vida he sido así y así seré hasta el día de mi muerte. Pues resulta que la amargura no nos deja alcanzar la gracia de Dios. Y la amargura daña la comunión entre los hermanos. La amargura daña la iglesia. Por eso es que la iglesia que leímos el primer versículo era una iglesia alegre. Era una iglesia que tenían todas las cosas en común. Yo no sé si en su familia hay algún amargado que usted dice: ay, si el primo tal ese es el amargado. Y si usted dice: no, en mi familia no, es porque el amargado eres tú. Entonces, oiga bien esto: la amargura es lo que más daña también. Y normalmente la amargura, escuche bien, surge cuando permitimos que las heridas permanezcan en nuestro interior. La amargura surge de ahí, cuando nosotros permitimos que las heridas, que lo que nos han hecho, permanezca allí. Por eso, si a usted lo han herido, si a usted lo han abandonado, si a usted han hablado mal o cualquier cosa, y si usted deja esa herida ahí, eso va a producir una amargura. Y la amargura surge de ahí, surge cuando permitimos que las heridas permanezcan en nuestro interior. Y quiero que mire Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Mire el Señor Jesús lo que nos dice. Oiga bien, atención, palabras del Señor Jesucristo. Dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonarán a ustedes su Padre Celestial. Y yo sé que perdonar es la cosa más dura que hay, porque perdonar no es fácil. Perdonar al asesino de su hijo no es fácil. Perdonar al que la violó no es fácil. Perdonar al que la abandonó, perdonar a la persona que levantó el rumor falso y que por ese rumor la echaron del trabajo o lo echaron. Perdonar a la persona que levantó el rumor y por ese rumor perdió su familia, y después decirle: hey, te perdono. Eso es duro. Eso es difícil. Pero sabe que para sanar nuestro corazón y para que Dios también nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. Y por eso es que se ha dicho que muchas veces la gente dice: que te perdone Dios, yo no. Pues entonces, mi hermano, si usted no perdona, va a salir una raíz de amargura en su corazón, y esa amargura lo va a contaminar y va a contaminar a todo el que está a su alrededor. Y por eso cuando usted llegue y a la familia va a decir: no, ya callémonos ahorita que se vaya este amargado. ¿Y sabe por qué? Porque es un resentido, porque es una persona herida. Y yo les digo a usted: pastor, pero si me han herido, si me han hecho esto, ¿qué hago? Pues ahí donde yo le digo: pues haga proceso de sanidad. Porque usted se va a quedar toda la vida lamentándose y amargado en vez de hacer un proceso de sanidad. ¿Y cómo comienza ese proceso de sanidad? Pues empieza con el encuentro. Y el encuentro es un tiempo donde estamos con el Señor, y de ahí empezamos todo ese proceso. Así que lo animo para que el próximo año inicie proceso, los que no lo han hecho, y se van a dar cuenta cómo Dios quiere sanar sus heridas y cómo Dios quiere transformar su vida, porque eso es lo que más daña. Entonces dice el Señor: porque si no perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y el 15 dice: pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas. Así que si usted dice: no, yo no perdono, Señor, perdóname, y Dios dice: no te perdono.
Por eso ustedes han escuchado el Padre Nuestro, que sé que lo conocen al derecho y al revés. Y hay una parte donde dice del Padre Nuestro, de esta oración modelo es: Padre que estás en el cielo, ta, ta, ta. Bueno, usted la sabe. Hay una parte donde dice: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. O sea que está diciendo: Señor, de la manera como yo perdono a este, perdóname a mí. Y por eso es que hay gente que dice: pastor, yo sí seré hijo de Dios, a mí Dios sí me ha perdonado. Pues mire a ver si perdona. Y por eso es que la gente siente esa inseguridad. Pero si usted perdona, y usted, pastor, es que es duro. Nadie dijo que era fácil, pero hay que aprender a perdonar, a hacer proceso. Eso sana la amargura. Entonces, mire que aquí nosotros tenemos que darnos cuenta cómo tenemos que quitar esa amargura. Entonces, el último consejo que les quiero dar, y es: miremos lo que el autor a los Hebreos nos dice a nosotros, y está en Hebreos capítulo 10 versículo 23 y 24. Dice aquí la palabra del Señor, Hebreos 10 23 y 24. Dice: mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y dice el 24: procuremos los unos, ¿qué? Ay, no, estoy leyendo ahí como más, que está mal escrito ahí. Dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor. ¿Y a qué más? ¿Y usted cree que un amargado se va a preocupar por su hermano en la fe? Ah, no, me importa a mí. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Se acuerdan ustedes de Caín y Abel? Cuando el Señor le dice a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué contestó Caín? ¿Yo qué vas a ver? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Pero es que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿y a mí qué me importa?, dijo Caín. Porque Caín estaba amargado, porque no le había dado a Dios lo que Dios pedía, mientras que su hermano Abel sí. Y por eso Dios miró con agrado a Abel y no a Caín. Y Caín, en vez de aprender y decir: bueno, Señor, ¿cómo es que se hacen las cosas?, lo que hizo fue ensañarse contra su hermano y matarlo. ¿Y por qué lo mató? Por amargado, por resentido. Por eso lo mató. Entonces dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos. Y estimularnos es animarnos, apoyarnos. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Y eso es el consejo que quería terminar en esta noche. Entonces, ¿cuáles son los 4 pecados que destruyen la comunión? Óigame bien, los 4 pecados es la queja y la murmuración, ¿sí o no? ¿Cuál es el segundo? El chisme. El tercero es el juzgar o siempre ver los errores de los demás. Y el número 4 es la amargura. Si nosotros quitamos eso de nuestra vida, vamos a tener iglesias sanas, familias sanas, hogares sanos, en negocios sanos, compañeros sanos, y la bendición de Dios va a fluir en nuestra vida. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies y vamos a orar en esta noche? Señor, te damos gracias, Padre, en este día. Y hoy recibimos la palabra, Señor. En esta hora venimos ante ti, oh Dios, para adorarte, Señor. En esta hora venimos, Señor, para bendecirte y para exaltarte a ti, mi Dios. Señor, gracias porque tú has sido bueno. Y gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, en este día. Señor, hoy queremos bendecirte. Hoy queremos exaltarte a ti, mi Dios. Hoy queremos darte a ti la gloria, Padre. Hoy queremos darte a ti, Señor. Dios mío, líbranos de esos pecados. Esos pecados que dañan la comunión de la iglesia. Esos pecados que dañan la comunión entre las familias, entre los hermanos, Señor. Dios mío, hoy te pido, Jesús, que si somos de esas personas que nos quejamos por todo, que nos quejamos por la comida, que si está caliente, que si está muy fría, que si mucho calor, que si mucho frío, que murmuramos, que hablamos en voz baja cuando la gente no está, y siempre negativamente. Señor, ayúdanos
Hoy renunciamos a ese pecado. No vamos a permitir que Satanás destruya la comunión de la iglesia, la coinonía. No vamos a permitir que el diablo se meta y destruya las familias. Hoy oramos, Señor, por el chisme que muchas veces nos gusta, porque, Señor, esta carne le gusta el chisme, le gusta levantar rumores falsos, le gusta levantar cosas que no son verdad. Señor, ayúdanos, Dios, porque cada vez que alguien dice venga, le cuento, nos pica la oreja y nos dan las ganas de escuchar y de saber qué. Y que nos cuenten el chisme de la hija de doña Marta, la que quedó embarazada. ¿Y eso de quién? Ay, esa niña yo sí sabía. ¿Qué te importa a ti? ¿Por qué te alegras? Más bien duele en tu corazón y ora, porque es algo doloroso. Señor, ayúdanos a no mirar siempre los errores de los demás, a no mirar el lunar, el punto negro a toda hora, a juzgar, Señor, a criticar, Señor, la paja que está en el ojo del hermano, cuando no echamos de ver la viga que está en el propio nuestro. Ayúdanos, Señor, en este día te lo pido, Señor, que miremos primero nuestros errores, para que ahí sí, Señor, pero que no hablemos de nada, que no hablemos nada, que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con la misma medida con que mides se te medirá a ti, Señor. Y yo oro para que la amargura que viene a raíz de no perdonar, de no sanar el corazón, de no hacer un proceso de sanidad, yo no sé contra quién o qué herida hay en ti, qué raíz de amargura. A lo mejor te abandonaron, a lo mejor alguien abusó de ti, a lo mejor alguien te engañó. No puede ser solamente en la parte emocional, a lo mejor en la parte financiera. ¿Cuántas veces alguien te dijo sí, vale tanto, y después te engañó? Después levantó todo un rumor y usted tuvo que darle más para tratar de aquietar y calmar ese problema, pero usted quedó con la amargura contra esa persona. A lo mejor alguien te hirió y ahí están destilando ese veneno, y eso daña la comunión en tu casa con tus hermanos. Por eso muchos no pueden disfrutar de coinonía, porque hay amargura. Y hoy yo oro, Señor, para que haya sanidad, mi hermano. Y si hay algo en tu corazón que todavía no has perdonado, si hay alguna persona que todavía no has perdonado, que te cuesta, que tú dices no, yo no lo voy a perdonar. Si usted no ha sido capaz de perdonar a su papá, que a lo mejor la abandonó, a lo mejor lo abandonó, o no fue un líder, no fue ese protector, ese proveedor, y si usted no ha podido perdonar, hoy va a perdonar. Hoy va a empezar ese proceso de sanidad. Si alguna persona te engañó, tienes dolor y rabia en tu corazón, ¿sabe cuál es la evidencia de que hay una herida? Es la rabia. Muchos dicen yo perdono pero no olvido, y eso es verdad, porque nosotros perdonamos, pero cuando perdonamos no es que se nos borre de la mente y ya ni nos acordamos. No, señores, nos vamos a acordar, y si pasamos por ese lugar nos vamos a acordar, y si vemos a esa persona nos vamos a acordar. Pero ¿sabe dónde está la diferencia? En que la hemos perdonado, en que hemos perdonado. ¿Y sabe cómo se da cuenta usted si usted ha perdonado? Es que cuando usted pase por ese lugar, o recuerde esa persona, o recuerde ese episodio, usted no le dé rabia ni frustración. Ahí usted dice ya perdoné. Pero mientras que usted todavía le dé rabia y ganas de vengarse y de matar, o usted dice no, tan exagerado no, pero sí de ir a decirlo, es que todavía su corazón está herido. Y por eso hoy vamos a perdonar. Y yo sé que esto es duro, pero si usted no hace ese proceso de perdón, dice la palabra, si perdonamos, nuestro Padre nos perdonará. Si no perdonamos las ofensas a los demás, a nosotros tampoco nos perdonará.
Yo oro, Señor, y usted va a empezar a perdonar. Usted va a decirle: Señor, yo perdono a esa persona. Yo perdono al papá de mis hijos que me fue infiel. Yo perdono a mi compañero de trabajo. Yo perdono a ese compañero de colegio que levantó ese rumor falso de mí, que dijo que yo era esto, que yo era aquello, y que he tenido rabia y ganas de mostrarle que no es así. Pues perdónenlo, y se va a dar cuenta que Dios no se queda con nada, porque el Señor dijo: dejen que yo hago, yo peleo por ustedes, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Qué nos toca a nosotros? Perdonar. Y usted dice: pastor, ese es el problema de los cristianos, que somos mansos y mensos. Pues no, señores, no somos mensos, somos mansos, pero no mensos. ¿Saben por qué? Porque tenemos un Dios que dice la palabra que el que toca a uno de sus pequeñitos es como si tocara a la niña de sus ojos. La Biblia dice que el que le da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos no morirá sin recompensa. Pero ay de aquel que sea de tropiezo para uno de estos pequeñitos. Dura cosa y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Señor, aquí estamos y lloro para que haya proceso de sanidad. Perdone, saque de su corazón y diga: Señor, yo perdono a esta persona, yo perdono eso que me hicieron. Aunque le cueste decirlo, dígalo: Señor, en esta hora, Dios. Pero no vamos a permitir que nada dañe la comunión, Señor, contigo. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Y así mismo yo oro y te pido, Señor, que cicatrices toda herida y que sanes toda herida en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.